Nos encontramos a partir de hoy en un libro muy entretenido, el libro de Josué, que relata cómo Dios guía a Israel a entrar en la tierra prometida. Aquí vemos en la ilustración la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había concedido a Abraham cuando hace muchos años la tierra estaba vacía, y después de que los israelitas la habían abandonado para ir a Egipto, ahora regresaban a su tierra, que estaba ocupada por personas, cananeos, filisteos, amorreos, que pensaban que eran suyas. Entonces los israelitas tenían que conquistar su propia tierra. Para ello, Moisés se había despedido en el capítulo anterior y había nombrado de parte de Dios a otro ministro suyo, a Josué, quien Dios le encomienda que dirija al pueblo en esta tarea controvertida, difícil, que se va a describir en este libro de Josué. Además, este libro representa de una forma visible, la conquista paso a paso de la tierra. La conquista visible revela un hecho interior en nuestro corazón invisible. Igual que hay estrategias, procedimientos para conquistar la tierra, hay actitudes, valores, operaciones que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior para conquistar nuestro corazón. Se habla de la guerra espiritual que tiene cada creyente entre la pureza contra la inmundicia, contra la santidad contra la maldad. Pues en esa dialéctica paradigmática vamos a estar aprendiendo, si el Señor lo permite, durante estas lecciones. Amado Señor, te rogamos que tu Espíritu nos revele cómo podemos aprender mejor estas clases preciosas de cómo tú guiaste a tu pueblo a conquistar la tierra prometida y cómo tú estás a los que somos tuyos, redimidos en Cristo Jesús, conquistando nuestro corazón, santificándolo como solamente tú puedes hacer de una forma sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén. Bien, aquí tenemos a Josué, siervo de Dios, con una frase muy característica de su libro: esfuérzate y sé valiente. Tenemos un reto, tenemos una misión y tenemos un encargo de parte del Señor: esfuérzate y sé valiente. Quizá tú, nosotros no tenemos que hacer grandes conquistas como las de Josué, pero tenemos grandes retos cada día. El Señor nos da la gracia de cada día para realizar las tareas que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Pero de nuestra parte tenemos que esforzarnos, ser valientes y otras actitudes que iremos aprendiendo en este precioso libro. Josué significa Yeshua, de la misma etimología de Jesús, que significa Salvador o que significa Dios salva. Y hay unos versículos muy populares en el pueblo de Dios que vamos a leer del libro de Josué para que os vaya sonando desde vuestra tierna infancia. Dice que el Señor le dijo a Josué en los versículos del capítulo 1, 7, 8 y 9: solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas,
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es nuestro aval. El Señor está con nosotros donde quiera que vayas, igual que no dejó a su siervo Jacob, igual que no dejó a su siervo Moisés, tampoco iba a dejar a su siervo Josué, como luego no iba a dejar a Débora, ni a Ruth, ni nos va a dejar a ninguno de nosotros. Amén. Amén. Bien, pues los primeros 6 capítulos del libro de Josué, además de la encomendación que hemos visto en el capítulo 1, narran los preparativos para entrar en la tierra prometida y la conquista de la primera de las ciudades, que se llama Jericó. Los preparativos comienzan con el primer obstáculo que habíamos visto en la ilustración anterior, y es que entre la tierra en la que ellos se encontraban ahora y la tierra prometida estaba separada por un río. Generalmente las fronteras suelen ser fronteras naturales, como cadenas montañosas, o en este caso el río Jordán. Y atravesarlo era difícil, sin barcos, sin puentes, y además en la otra orilla del río estaban los defensores, con flechas, con otros instrumentos militares para defenderse. Entonces el Señor dio una importante revelación a Josué. Le dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová se asienten en las aguas del Jordán, se dividirán y todo Israel pasa en seco. Así fue como delante del ejército el Señor envió que fuesen los sacerdotes cargando el arca de la alianza. Y fue justo en el momento en el que los sacerdotes pusieron su pie sobre el río Jordán. Por eso tenemos que poner nuestro pie en los ministerios, poner nuestro pie donde vamos a ejercitar nuestra misión y nuestras tareas. Fue cuando las aguas de parte del Señor se detuvieron. Venían fuertes porque era época de crecidas incluso, pero el Señor las paró. Y todo Israel pudo atravesar en seco, como en su momento atravesaron el Mar Rojo. Imagino, porque luego así lo revela la Escritura, que los defensores de Jericó y de la tierra cananea se atemorizaron al ver estos hechos prodigiosos de parte de Dios y huyeron, porque Israel pudo pasar tranquilamente a la otra orilla, y es más, cogieron por cada tribu una piedra y levantaron en la otra zona que se llama Gilgal un monumento conmemorativo con 12 piedras como señal de que la mano del Señor es poderosa. En Gilgal el pueblo siguió santificándose, siguió haciéndose preparativos. Por ejemplo, el Señor le encomendó que se circuncidaran. Recordáis que habíamos visto la circuncisión en Egipto, pero durante el desierto ya todos los que habían nacido en estos 40 años no se habían circuncidado. Por eso, previo a la batalla, había que preparar la relación con el Señor y seguir todo lo que el Señor ha establecido. Así que el pueblo se circuncidó y además empezaron a celebrar la Pascua, momento a partir del cual empezaron a comer de los frutos de aquella tierra y cesó el maná. Y el último de los preparativos fue sorprendente, estando Josué meditando en cómo podría atacar una ciudad y unas tierras y unas ciudades tan hostiles y tan bien defendidas, con muros enormes, se encontró con un soldado. Y Josué se sorprendió, estando él meditando por el campo. Dice: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el soldado respondió: no, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué se dio cuenta que estaba hablando delante del Señor.
y se postró en tierra y le adoró. Y le consultó: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y le dijo: el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El Señor le reveló a Josué que conquistarían Jericó y todas las ciudades de diferentes maneras, que tenían que hacer como el Señor les fuese instruyendo y explicando. Y así fue como Josué para esta primera conquista se había preparado. A unos kilómetros después del río Jordán y de la zona esta de Gilgal, donde se encontraba ahora toda la nación de Israel, se encontraba la primera de las ciudades, Jericó. Jericó estaba muy bien cerrada. Aquellos defensores habían cerrado bien la ciudad. Las ciudades se abren, los muros, cuando tienen puertas de hierro, se abren por las mañanas para que salgan las personas, entren los comerciantes, salgan las personas a trabajar. Pero claro, cuando hay guerras, las puertas se cierran y dice que estaban muy bien cerradas. Y Josué envió 2 espías a ver si encontraban lugares por donde pudieran atacar aquella ciudad. A veces se envían espías y vigilan si a lo mejor entra un río y se puede entrar por debajo del río, si a lo mejor los muros tienen alguna grieta y por ahí pueden atacar, si hay alguna zona, en fin, eso es lo que tenían que hacer los espías. Y cuando entraron los espías dentro de la ciudad, suponemos que mezclado con el pueblo, fueron identificados, quizá por su acento, quizá por su ropa, fueron identificados y mandados a perseguir. Lógicamente, si lo cogían, lo mataban. Entonces los espías salieron huyendo por las torres de la ciudad y entraron en casa de Raab, una mujer ramera que había llegado a confiar en Dios al oír las proezas que el Señor había hecho con Israel. Y Raab le dijo: todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, y hemos oído todas las hazañas que el Señor ha hecho. Por eso han desmayado nuestro corazón, porque Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y entonces esta mujer tuvo fe en el Señor y confió en el Señor y protegió a los espías, guardándolo en su torre, entre medio del lino, de la paja de lino, ahí los escondió. Y cuando vinieron los soldados buscándole, ella les apresuró por otro lugar. Y por la noche los hizo descender por el terrado de su casa, como aquí vemos, con un cordón rojo. ¿Veis? El cordón rojo que representa la salvación. Pero antes, ella hizo un pacto con los 2 espías. Ella sabía que Dios de los cielos y de la tierra les daría la tierra, les daría aquella ciudad. Por eso les dijo: solamente que nos protejáis a mí y a mi familia. Y entonces los espías le dijeron: bien, eso haremos, si tú no nos delatas. Todos los que estén en tu casa, de tu familia, serán protegidos cuando nosotros invadamos la ciudad. Solamente deja como señal este cordón rojo para que los soldados sepan que es tu casa. Y así fue como una mujer cananea, Raab, tuvo la oportunidad de confiar en Dios y de recibirle, como tiene cualquier persona. También todos los de Jericó podían haberse convertido al Señor y haber entregado sus vidas al Señor, como hizo esta mujer. Pero solamente a veces en cada ciudad nos encontramos con una familia, con 2, un pequeño pueblo, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos. La primera de las conquistas iba a ser de una forma muy sorprendente, muy diferente al resto, que sí tendrían conflictos armados. En esta el Señor le dijo que no lucharían, que aunque las puertas estaban cerradas y muy bien cerradas, y aunque los de Jericó estaban confiados en que sus muros eran macizos y fuertes, como aquí vemos, ellos la conquistarían sin
batalla, si hacían lo que Dios les instruía. Y Josué le dijo al Señor: mira, delante del ejército irán los sacerdotes tocando las trompetas, ¿lo veis? Y detrás llevarán el arca de la alianza sobre sus hombros, y detrás irá todo el ejército. Y así daréis una huerta entera a Jericó. Y esto haréis durante 6 días. Al día siguiente dieron otra huerta y regresaron al campamento. Pero le dijo el Señor: el séptimo día no solamente daréis una huerta, sino que daréis 7 huertas. Y al finalizar la séptima huerta, los sacerdotes tocarán las trompetas, y entonces todo el ejército gritará por la gloria de Dios, y los muros de la ciudad caerán. Y así fue como Josué encargó al pueblo que hiciera como Dios le había dicho, y así hicieron. Solamente el Señor les advirtió una cosa: que no tocasen nada de lo que estaba dentro de la ciudad, porque todo era anatema, todo era algo que ofende a Dios, estaba contaminado, mancillado de la idolatría. No cogiesen animales, no cogiesen piedras preciosas, dinero, joyas, y las personas, las que huyeran, que se fueran, pero nada. Solamente tenían que salvar la vida de la mujer que había dejado el cordón rojo sobre su terrado, la vida de Rahab y de su familia, porque habían temido y confiado en el Señor. Efectivamente, el séptimo día, a la séptima huerta, cuando los israelitas tocaron las trompetas y gritaron por la gloria de Dios, los muros de Jericó cayeron. Cayeron como cae la paja. Y entonces el ejército de Israel pudo invadir y conquistar la ciudad. Y muchos de los de Jericó murieron, otros huyeron, y solamente quedó, en este caso con vida, la familia que vivía en este terrado, la de Rahab y su familia. Así fue como después de esta espectacular aventura, los israelitas ya habían conquistado la primera de las ciudades de la tierra prometida, sin lucha. Jericó ya era suya. Bendito sea el Señor.